Breve estudio de la locura. Fragmentos de la obra de Labios de León por Pierre-Marcel Gina. Tengo a mi encanto, el ser biógrafo del, hasta hace unos años bien poco conocido, autor y genio, Gonzalo Solari-Saca Labios de León. Fue en una quinta de Sant, creo que cuando leía a De Quincey, aunque la cita ahora creo, es irrelevante, primero se me apareció en la mente, como una idea muy abstracta, la imagen de un autor así, oh sí. Después, me lo confirmaría, a modo de ángel barra demonio, un colega mío, de la Universidad de Tlaxcala de Yog, que me mencionó una cita fantástica al respecto, la cual me pudo tanto que, tornó mi destino, como una escalera, de la doctora Livia Gonfaz, 2023-2046. Félix Morelli, que era el nombre de mi colega, gustaba de evocar a la doctora Gonfaz, desde un modo muy distinto, fuera de los adjetivos diplomáticos y académicos que normalmente yo usaba, sea profesor, doctor, maestro, pues para Morelli, no fue a Livia, mujer que hubo alguna vez de carne y hueso, como nosotros, madismo fatuo, sino que ella fue Mahatma Livium tal cual le llamó, sublimemente, en Eibon y Traducciones Metafísicas, la poeta abstracta Mónica Maimónides, famosa por sus escritos sobre el software teosópico. Algo dijo de su cabello negro, que era del mismo color del que compone el abismo cósmico y la inmensidad del Welteislere de Ansor Vigers. Morelli, hijo de algún alcalde de Bocanorrifo, que a propósito traía el volumen 46 de letras y sintáfora, me dio a leer un párrafo, no sin antes explicarme sobre los metalibros, o aquellos libros que son entelequias físicas pero aún concebibles. El doctor Triptonerto mencionó de un libro que en 750 páginas no contaba ni un solo suceso, me dijo extasiado Morelli. La prosa constaría de palabras que se sienten como que se difuminan en un significado que no está explícito, que nos presupondrían un encuentro inasible que ocupa al fin hasta el último párrafo, de la última página. Imagínate algo que puede describirse, pero que se vuelve inaccesible o escalado hacia lo que solo en abstracciones de esencia admitimos, apenas comprendiendo dos. Cuando así se transmuta el semión de CA27, o de B3 al último teselado de una esfera. Son cosas que uno las piensa pero que no podemos realizar ni tocar con nuestro bódilo inalcanzable, y 2046. Aún recuerdo con ánima aquella emoción, llenó mi alma cuando leí aquel fragmento. Pero todavía no fue allí que decidí, ya en plena edad madura de mi larga y emocionante carrera como antologista e historiador, realizar una investigación sobre este autor. El resultado de mis pesquisas, desde entonces, fueron publicados en el 2055 por Pompue Thessalonic, revista donde también se publicaron algunos bosquejos sobre el ergodismo 3. Supe gratamente que en las últimas recopilaciones de sus obras, se agregó al final mi comentario y algunas notas importantes en el acercamiento de tan ignoto autor. Sé que se llamó Gonzalo Solaris, pero pudo llamarse también De Quincey, Sir Tristano II. Del estudio de la locura realizado por Labios de León. Desde su primera novela se nota bastante interés por este raro tópico, hay que decir que el orden de la antología aquí publicada no es cronológico. Poco quiero agregar además de los textos en sí mismos. Pero sí podría decir que la pluma de Labios se fue doblegando siempre a un diferente embodiment, a la par de una abstrusa búsqueda hacia aquello que ya en el primer capítulo de su primera novela, Labios llama locura. Carlos Becerra Iñón dirá, releyendo la obra, las pasiones en las que LDL nos compromete, con sus múltiples personas, G.S., son de índoles teatrales, tan variados que, su fin acaso fue, escribir al menos un breve párrafo que representara cada carácter, o como le llaman los matemáticos transgénicos, arquetipo concebible. Intentó y haciéndolo, dentro de experimentos propios consigo mismo, acaso el único que existió allí, nos sienta unas bases impresionantes para el discernimiento de ciencias más complejas que vendrían después de su época. Borges se preguntará, cómo aquello que pensó, sin escribir nunca, el profesor venustiano, nos impacta tanto en nuestros nuevos razonamientos epistemológicos. Y no es la filontrosofía 4, arborescencia que, un lector distraído, quizás de un mundo distinto, encuentra solo locura de, ese pináculo que aquel autor, sin relevancia ni luces, trazó desde una desbordante imaginación que acaso nos alcanza también ya. Virgeo et Venust, 2049.
A esto quiero agregar, que el universo que dibujó con su pluma labios, es algo difícil de criticar u oponerse, pues como enseñan los mareteístas, las inmensidades son infinitas 5. Así que la locura no solo entra en el plano de lo incomprensible o lo ñato, lo inextricable o lo religioso, lo insólito y lo codorniz, sino que por su misma sustancia, es incontenible en un párrafo explicativo o un discurso de diademas fosforescentes. Oles Yaborkov observa con subrayado, que las partes más insanas de la obra de labios son aquellas que parecieran dominarse por un virus de palabras y bifurcaciones inentendibles, o bien, líneas tan difusas y lejanas que causan esa sensación bizarra. En todo debía ser tal cual quería que fuera el ser se lee. Explícame con onomatopeyas y calambures la respiración de una paloma. Una metáfora visual y la difracción de los sentidos en un bloom. Boom, me siento tan lunes soleado por la mañana, y aún así pienso en vos. La misma idea, pero menos discursiva, expuso Beethoven en sus tratados de cómo rascarle la espalda y hacerle cosquillitas mientras discuten el principio de Heisenberg. Y una sonrisa como consecuencia última de un amor que dura una micra de año luz. Y alguien le pregunta a alguien, ¿estás seguro, que me amas? Clásico. Ahí tienes a Ken Segall explicando cómo la teoría del Big Bang se conjuga con el Finnegan-Suake para obtener la raíz cuadrada de la tangente de la luna en un martes templado con Eva. So how can I put it so you understand? Tan seguro como que existí la semana pasada cuando te hablé y te colgué. Tan segura y fidedigna como la transcripción de una discusión entre un bebé y un drogadicto acerca de, y ese acerca, como un vínculo de agujetas flojas, ¿qué pasaría si se fusionaran la voz de Amy Winehouse y de Kurt Cobain? Tan seguro como que por la noche te imagino al lado mío, pero también fuera de mi ventana, como un gato que no dejó pasar el cuadrante de un número áureo. Tan seguro como es un sí ante un no, y viceversa. Tan seguro como que el sol tiene ombligo y las aves tienen testículos. Así, así, así. He aquí el ejemplo. La interpretación es otra cosa. B.C. Reinion comentaría que, traer en una misma línea a Beethoven y a Werner Heisenberg, cosa que quizás un teutón patriótico o un germanófilo alabaría, era algo que sonaba hasta cierto punto, interesante y enigmático. Pero que en cambio, Labios le agregara una N al segundo apellido germánico, como corrompiendo el apellido de aquel gran físico cuántico, y que blasfemara contra la memoria musical de Ludwig, para atesorarle una obra, ya ni siquiera decir ridícula cabe, llamada como rascarse la espalda, era algo infame, censurable por mero recato, por mero enojo, pura estética. No se sorprende que el texto haya sido tan rechazado en su natal 2015. Luego, aún insuficiente de tal barbarie hecha, dice que el Finnegan-Suake es comparable con el Big Bang, aunque después leí de alguno que otro intento serio por refutar la comparación de estos dos macrofenómenos de la historia, aunque más bien eran estudios de índole psicodélicos, dicho por Segall, que desconocemos si pensó siquiera en euforía algo similar, y agregando matemáticas trigonométricas a la luna, con mayúsculas, para atraernos al recuerdo de Eva, la amada de múltiples nombres 6. Ya ni qué decir sobre la referencia al Club de los 27. Pero a pesar de la rigurosa crítica que cualquier literatosa no hubiera podido hacerle, estamos hablando del 2015, año que el ignoto autor terminó de editar aquel poemario deformado. Sí quiero rescatar algunos puntos que una quinta o sexta relectura del fragmento, o casi cualquier trozo de su opus, nos pueden dar. La primera es que si Beethoven y Heisenberg pudieran conocerse, que es algo que uno puede concebir, dos seres tan profundos e inmensos que, en nefasta cooperación, cooperan para escribir tratados de cómo rascarse la cabeza. Es algo insípido, que causa esa sensación de rotura estética, de decadencia y búsqueda del ridículo agrede, de lo innecesario y fatuo. ¿Pero acaso solo lo feo es bello? Preguntaría Swift. Labios de León se justifica al agregarle esa N, quizás inscrita ahí sin intención, pero eso es algo que no podemos sino solamente suponer. La segunda es, que si vamos a calificar al uno como loco, a partir de parámetros estéticos, ¿existe acaso belleza universal? A lo mucho obtendríamos, si es que evitamos triunfantes al subjetivismo, más escuelas del pensamiento crítico, innecesarias, quizás, que se funden, otra vez a partir de la crítica y no de la invectiva.
Para justificarlo, diré que, tanto la crítica como la creatividad serían innecesarias si es que la estética confluente nos dominara así, sujetador de sujetos 7. La tercera razón me la sugirió Cecilia Florp, quien piensa que pedir la transcripción, a partir de onomatopeyas y calambures, de la respiración de una paloma, que es ave y que tiene testículos invisibles, no significa estar loco, sino que más bien, es encontrarse en un estado raro de biyección, como quien hace lo posible para imaginar lo imposible, pero para traspasar aquella necesaria negación, del prefijo de no ser posible, la narrativa se centra en la búsqueda de la fealdad, quizás para alcanzar su fondo que es la belleza. Quien escribe y aspira a lo bello se cansará de describir la misma flor que ya tanto franceses como irlandeses han descrito. En cambio, quien escribe sobre ese acerca que es como vínculo de agujetas flojas, es estructuralista de imágenes que no son pesadillas ni felicidades, sino acaso extraños ambientes de algún árbol, software, bizarro y de razones de tigres azules 8. Habrá quizás más hermenéuticas y más ejemplos. Mencionaré para acabar que para Cecilia Florp, amiga y biógrafa de otros Mallarmés, la búsqueda de la fealdad no se justifica en esa sensación de discrepancia, what the fuck, de irrealismo hipergeométrico, o de asco o temor por lo insólito, por lo perturbador, desfragmentación simbólica inusitada, ladridos del queso en el beso impromptu, Florp 2047. Pediría que se revisara la literatura científica de David Lynch, pero citar solo uno autor es como pensar que todas las veces que decimos locura alguien explota por la ventana, después de un solo de clarinete desafinado, y de pronto nos sumergimos en una ambigüedad íntima de paradisíacas formas del ir y venir inesperado. A mí, Pierre-Marcel Gimard, me resulta tan difícil explicar aquella palabra que, Labios escribió en sus obras, al menos 83 veces, y de 349 otras veces, que refiere al objeto que va antes o después, o de las 5569 formas de transcribirla en sensaciones eufóricas, etc. También diré que a mi parecer, Labios de León tenía esa voluntad firme e inacabable, pues, como motor propulsor incógnito, buscaba incesantemente ese BDA, ese metasentido o pentáfora, ese hálito del resuello del desuello de Ennuedo. Si copio, fue culpa de la cognosis, de lo real, lo tangible, un exceso de Madí, de Waldegrave, de Schoenberg, de Maimónides, de otro, eternamente otro que va, que busca lo intra y lo transfug, lo pendiente, lo sigible. Bueno, ¿qué más puedo yo, Pierre-Marcel Gimard, agregar acerca de cómo se debe representar aquel desorden de palabras incompletas, de nombres rarísimos, de agregaciones intertextuales, de lunas, de bocas, de pasto, de ubres y saltamontes, suicidios verbales, norías, pensamientos de un asno, de la irreventabilidad 9. Félix Morello admitía que tal voluntad era algo que así, indescifrable, perverso, inextricable, se mostraba en sí misma. También dijo que el infierno de la locura era distinto en las letras o en la música, o en el cine. Eran conjuntos, ambientes ficciónicos, dijo Charles. Y comienza ese discurso que te protege como manta, o tú quieres algo. Lo perverso, rectificó, radicaba por ejemplo en aquellos ramajes palabrísticos de más de 8 o 9 páginas sin punto y aparte. En aquella edición de obras del 2057, donde también, entre diálogos y pensamientos en primera persona, como una conjunción sacra entre lo interior y lo exterior de la pausa, aquella herramienta, tan docta, se eludía igual. Ponía y quitaba guiones como cuando piensas en los autobuses y las mesuras plexo infinitas 10. Inion diría que Mariana Trench es un adjetivo del momentum de caos que todo planeta, todo teatro, toda sensación y todo campo ficciónico a través de K, podrán brindarnos. Ese desorden ineludible en las vías de la conciencia, sea, nuestro iceberg, se puede intentar expresar como posición clara, concisa y de naturalista. Pero también, pensará Labios de León inextrable, se puede describir desde la superposición de los prefijos, plurilingües, y acaso no queda de más la construcción de objetos oscuros e incómodos, por fealdad, por surrealismo, que convierten una cantidad en otra a partir de la discalculia, argumentum ornitologicum, Borges. O en el olvido de lo que se quiere expresar y transmutarlo en el siguiente párrafo, estrafalario, desfauciente, dronforme, donde el neologismo se torna necesario, o joice.
y ya no sirve aquello de narrar e idealizar al objeto sino serlo en sí mismo, a través de la entropía, del castigo de no comprender lo narrado y dejar de leerlo. Lo que yo le propongo a mis alumnos de filontrosofía, cuando tengo que explicar esta parte del opus de Labios de León, es, que piensen, verbigracia, en la ambigüedad, por decir poco, que emana diatónico, de acuerdo a cada ego e individualidad, la figura de Baphomet y Abraxas. Los ocultistas de hace tiempo advertían, cuando menos dos razones muy claras de la nomenclatura semiónica de estas dos figuras. La que cuenta del aventurero de sitios profanos que, en su primera visita al abandonado edificio, encuentra sangre, groserías y pentagramas dibujados. En el segundo embate, el premarcado por la eternidad, donde el aventurero avisa que ahí, en ese negro y demacrado edificio, había plantado un negocio de contrabando de drogas fuertes, tipos de armas y que son mechas listas para el conflicto y la matanza. El aventurero huye, sobrevive y concluye que las figuras satánicas que vio dibujadas en las paredes, servían para espantar al incauto, como aviso de una puerta a sitios tan profundos y oscuros que, un aventurero cualquiera no puede pasar, sin salirse así en la eternidad, por la puerta de atrás del edificio, orinado en el pantalón. Es prácticamente una previsualización, pero también una máscara más del peyorativismo y el atascamiento. La otra figura de estos personajes míticos es más compleja y dejo a su curiosidad el estudio más profundo, y superficial, de estos ángeles barra demonios, que quizás, es probable que no existan más allá del punto donde, quiebran la cabeza, erizan tus arañas y te potencian en el pozo de la locura. Me quedo con la clave reduccionista que enmascara Horacio González sobre el intelectual y el nuevo orden de palabras. La diferencia, que es la forma más equivocada del pensamiento, es a veces la más útil y la más rápida. 1. Sobre el software Teosopic, debo remitir a la colección del tema que se ha realizado bajo la supervisión editorial de Olesya Borgf, de fragmentos sueltos de Ivón y traducciones metafísicas, de Mónica Malmónides. La idea es clara y abstracta a la vez. Como la sintáfora y cualquier otro neologismo del nuevo orden gramatical filontrosófico, hay que advertir siempre infinidad de ambigüedades en su significado. Yo, Pierre-Marcel Ginat, veo al software teosófico como aquel gran contenedor en el que se almacenan todas nuestras historias, todos nuestros momentos, todas las sonrisas. 2. Sobre esta incompletitud para alcanzar la totalidad, leemos en Rayuela, 1963, 86. Pero ¿qué decir de la insuficiencia de la inteligencia binaria en sí misma? La existencia interna, la esencia de las cosas se le escapa. Puede descubrir que la luz es continua y discontinua a la vez. Lo admite pero no puede comprenderlo, no puede incorporar a su propia estructura la realidad de las estructuras profundas que examina. 3. Sobre el ergodismo se hablará también en este volumen. 4. La filontrosofía, que deviene de la alteración de la filosofía, es pues como se le llama a la filosofía sintafórica. Ha crecido mucho desde la primera vez que Charles escribió sobre la sintáfora y hasta cambiado de nombres, pero ya en el 2050, después de la quema de libros heréticos de las bibliotecas de Brotar, se promulgó como una nueva carrera en las universidades de ciencias ficciónicas. La razón de esa alteración, lector incauto, es motivo de ambigüedad en su interpretación de la etimología usable, así como pensar desde distintos ámbitos lingüísticos gramaticales que hace 30 años la Real Academia deploraba. Entre algunos ejemplos rápidos de precursores, en el idioma español, cuando menos, están el glíglico, la gitanjáfora, las galimatías, los garabatos y las cacofonías. Por supuesto, el gran movimiento comenzó cuando se rechazó el concepto de nonsense, y cualquier otro adverbio que declamara lo inextricable en hechos absurdos absolutos. Léase la síntesis que realiza Eufrosine Monte Ariosto. 5. Infinito. Calambur entre infinito e ínfimo. Sea pues así, lo macro y lo micro en una sola palabra, entre más. 6. Eva, aquella amada de múltiples nombres. Así, califica Pierre de Azucena al personaje de Eva en la novela prima El artista mediocre, 2014, de Labios de León. De acuerdo a esa hermenéutica implícita en el texto, Pierre intenta explicar el porqué de las múltiples evocaciones de la amada y el cambio constante del nombre, a veces de párrafo a párrafo, como si transmutara así de Eva María Fedra Lulieta Melisa, etc. 7.
Léase a Paul Michel Foucault, 1926-1984. 8. Tigres Azules, J. L. Borges, 1983. 9. Calambur necesario. Irrelevancia, rentabilidad, relatividad 10. Aquí me refiero al teorema de la plexo-infinitud y la continuidad de los arquetipos en el espacio/tiempo narratológico. Resumido, va algo así. Si me quedo sentado en el transporte público por una eternidad, me bastaría para ver a cada posible arquetipo existente. Si bien, no todas las personas, o más bien, personajes, toman el camión para ir de un lado a otro, las probabilidades me dictan que aquellos que no podré ver serán solo variaciones microscópicas de aquellos que sí podré ver, rasgos tan nimios que se vuelven prescindibles. Fue una de sus primeras analogías y formulaciones de los canales ficciónicos y la idea de plexo-infinitud, por lo cual, no expondré aquí las muchas refutaciones que tal conjetura ha tenido desde sus primeras formulaciones en 2012. Pierre Marcel Gina, @Roufas 2063.